Cada semana, ellas conversan acerca de lo maravilloso que es ser mujer. Junto a Estrella Díaz, tu programa Soy Mujer. Hola, le damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa Soy Mujer, esperando que todos hayan tenido un buen fin de semana y que hayan tenido un buen día, ya sea en el trabajo, la casita, lo que cada una o uno haya realizado en este día. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña como introducción, reflexión. Bueno, para los que no saben, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema medular que nos involucra directamente, que es como esa función que tenemos de esposa, de la mujer como esposa. Así que voy a hablarles sobre una estadística. Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística chileno, entre el año 1980 y el año 1990, un promedio de 8 personas por cada 1.000 habitantes contraía matrimonio. En la década del 90, entre los años 1900 y 2000, este índice experimentó una brusca bajada, que llevó el número de casados hasta la mitad, y menos de la mitad. Hoy, el índice dice que 3 personas por cada 1.000 contrae matrimonio. Algo muy, muy pequeño. Si bien esta cifra se puede explicar por factores como el hecho de que las familias que de esas décadas tenían menos hijos, eso de alguna forma también influye en que hoy existan menos jóvenes que podrían casarse. También es cierto que sin tener en mano las cifras actuales del INE, es una cuestión de sabida que en Chile ha disminuido drásticamente la intención y la decisión de contraer matrimonio estas últimas décadas. Entonces, en relación a esto podemos hacer una pregunta. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué una mujer debería transformarse en esposa? ¿Y esposa de qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ser esposa? Hoy vamos a conversar con Yasmín Contreras, cofundadora junto a su esposo Cristian de Clear Medios. Junto a ella vamos a hablar hoy sobre el matrimonio desde la perspectiva de la mujer. Vamos a hablar de la mujer como esposa. Hola Yasmín. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Yasmín, cuéntanos un poco sobre ti. A ver, vivo acá en la comuna del Monte, región metropolitana de Santiago. Para los que nos escuchan de otros países, esto queda alrededor de 1 hora desde el centro de Santiago, ya acá en Chile. Vivo acá con mi esposo y tengo 3 hijos. 3 hijitos. Uno de 9, de 6 y Débora que tiene 1 año 8 meses. Ya está más chiquitito. Acá con mi esposo también somos pastores. Acá en el Monte tenemos una iglesia en casa y como tú decías, estamos trabajando acá en Clear Medios. ¿Ya? En este llamado que el Señor nos hizo a nivel territorial como medios de comunicación. Ajá. Perfecto. Yasmín, ¿cómo se te ha revelado en el tiempo tu rol de esposa y qué ha significado esto para ti? A ver, voy a cumplir 11 años de casada. ¡Wow! Harto. 11 años de casada. Y de que conozco al Señor ya son 20 años. ¿Ya? Entonces ya llevo 11 años de casada, tengo 3 hijos. Y este ser esposa, lo he ido conociendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí. Ha sido todo un proceso de conocer este diseño maravilloso, conocer quiénes somos, ¿verdad? Como esposa.
que también es parte de nuestra identidad. Sí. ¿Sí? El Padre nos hizo esposa, ¿verdad? Nos hizo para ser esposas, y también somos la esposa de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Entonces, es un diseño en el cual empezamos a descubrir, y digo descubrir porque ya está dentro de nosotros. ¿Sí? Es un diseño eterno que está dentro de nosotros, que el Padre colocó dentro de nosotros aún desde antes de nacer. Y este diseño maravilloso lo vamos descubriendo ya cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando ya contraemos matrimonio, cuando ya hacemos pacto. Y en la medida que va pasando el tiempo, vamos conociendo este diseño. ¿Sí? Este diseño que nos lleva a conocernos, como decía, quiénes realmente somos. Y este diseño arroja, desata muchas cosas que lleva consigo este diseño, cosas que no conocíamos, ¿verdad? Cosas que desconocíamos de nosotras mismas. Totalmente. Por ejemplo, en mi caso, algo que se desarrolló mucho en este tiempo como esposa, que fue bien notorio y muchos se dieron cuenta, por ejemplo, el don de la administración. Soy muy buena para administrar, y eso no, si antes a lo mejor en una u otra forma se expresaba o se manifestaba, dentro del matrimonio obviamente se dio con mucha más fuerza. Ya se manifestó aún más, ¿verdad? Y bueno, lo fui descubriendo, y fue un camino de ir conociendo, ¿sí? Lo que era ser esposa en todo lo que es vivir con alguien, ¿verdad? Que es tu esposo, en todo lo que significa el convivir con una persona, todo lo que son las tomas de decisiones, todo lo que involucra lo cotidiano, lo doméstico, la relación con el Señor, ¿verdad? Como matrimonio delante del Señor. Entonces, como te digo, fue todo un caminar, y ha sido un caminar y sigue siendo un caminar de ir descubriendo este diseño que el Padre puso en cada una de nosotras. Sí, yo bueno, en ese sentido llevo también como, siempre pierdo la cuenta, no sé si son 7 o 8 años también casada, y sí, ha sido una aventura con muchos colores, y literalmente una aventura, porque yo no vengo de una familia cristiana, yo conocí al Señor a través de otra persona, por decirlo de alguna forma, y de ahí empecé una relación con el Señor. Entonces mi única como referencia de matrimonio, de ser esposa, fue la que siempre vi de mi madre. Entonces esa fue mi base, y de ahí ya empezar a sobreedificar en el Señor, y en ese sentido también esforzándome harto, porque mis padres al final se separaron, no fue un matrimonio feliz. Entonces muchas veces es complejo el que se nos revele esa virtud, esa cualidad, todo lo que uno necesita para ser una buena esposa, de alguna forma. Sabes que yo también, mis papás no eran cristianos. Después también conocieron al Señor. Entonces, uno de atrás, de lo que uno vio de los papás o del entorno en el cual uno se movió, obviamente uno traía una idea, había ya como algo establecido, digamos, de qué era qué significa ser matrimonio, qué es ser esposa, qué es ser mujer, y uno en el Señor lo va descubriendo. Sí, totalmente. Yo, gracias a Dios, independiente de que mis padres no son cristianos aún, tengo la esperanza que igual en algún momento el Señor se les revele. Tuve un buen ejemplo de mi madre en toda su lucha y su entrega. Entonces siempre tuve ese anhelo y ese deseo también de casarme, formar mi familia, y de hecho lo perseguí por años. Muchos intentos fallidos, pero sí, lo perseguí por años. Y gracias a Dios, con Francisco, mi esposo, como decían hace un ratito atrás, ha sido una aventura de todos los colores,
pero ha sido maravilloso. En la actualidad, ¿cómo ves el matrimonio? Se requiere, y eso es lo bueno, por ejemplo, de que se hagan estos programas, porque se requiere un entendimiento del cielo de lo que es el matrimonio. Totalmente. Se requiere, y creo que es urgente, porque como tú decías, las estadísticas, o sea, cada vez la gente se casa menos, y con esto del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que prácticamente totalmente contrario al pacto, o sea, el pacto es pacto, o sea, tú haces pacto y pacto es algo inquebrantable, ¿verdad? Exacto. Pero con lo que es la unión de común acuerdo, que también salió, ¿verdad? Ya no es pacto, o sea, es literalmente... Es como un trato. Un compromiso liviano, ¿verdad? Porque si al final no me gusta cómo llevamos el matrimonio, o no me gusta ya después cómo eres, o ya no soporto cómo eres, ¿verdad? O ya lo que tenemos es más amistad, entonces mejor nos separamos. Entonces se hace todo como mucho más light, mucho más liviano, ¿verdad? Entonces, lo primero yo creo que ante todo lo que está ocurriendo y el hecho de que la gente no se quiera casar, el hecho de que no haya pacto, ¿verdad? También aún es un problema dentro de la iglesia. Sí, totalmente. Es necesario poder enseñar, es necesario poder impartir, es necesario poder dar a conocer lo que realmente es lo que significa el matrimonio, ¿ya? Porque hay muchas cosas aún dentro de la iglesia que están tergiversadas, ¿ya? Por ejemplo, yo le decía a Cristian, buscaba el término correcto de sujeción, porque sujeción suena a mí, esa palabra sujeción, hace años atrás me sonaba como una palabra terrible. Me sonaba como una palabra así como opresión o sujetarte por la fuerza. Claro, sí. Sonaba muy feo. Pero hoy día tenemos otro entendimiento y buscando la palabra, el significado de sujeción, lo encontraba y decía unión entre dos cosas. Sujetar es unir. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la palabra habla de sujeción, está hablando de una unión que hay entre dos personas. No de ese sujetar de sometimiento. Sí. Exacto. Sí, de hecho. Entonces, ¿sí? Sí, no, sigue. Yo ahí después voy a dar un ejemplo. Entonces, creo que por todas esas malas enseñanzas, por todo ese mal entendimiento que hay, o aún el no comprender en el Señor, ¿verdad? Lo que es el matrimonio, creo que ha llevado a todo lo que, digamos, vemos, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Partiendo desde la falta de pacto que puede haber del hermano hacia el Señor, ¿verdad? De la hermana hacia el Señor. Obviamente, esa falta de pacto se va a manifestar también en el matrimonio. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, creo que es imperativo que como medios de comunicación, en este caso a través de este programa, la iglesia debe, los entendidos deben en este tiempo resplandecer. Porque se requiere que se restaure el matrimonio dentro de la iglesia y obviamente si dentro de la iglesia falta esa restauración, obviamente afuera con mayor razón. Sí, totalmente, y era lo que te iba a comentar, Yasmín, de que hace unos días atrás hablaba con una persona X, para que no se vaya a sentir aludida, y me decía de que le hablaba como a su pareja, como no, tráela, si ella te tiene que hacer caso, se tiene que sujetar. Entonces, estamos hablando en un contexto como cristiano. Y resulta de que eso mismo
es lo que en alguna medida yo creo que ha empañado el diseño del matrimonio también dentro de las mismas iglesias, porque como tú bien decías, si dentro de la casa, dentro del cuerpo, no está como instaurado este principio bien de cómo el diseño del matrimonio, el mundo nos ve a nosotros y ve que el matrimonio, por ejemplo, entre muchos hermanos cristianos, es terrible. Es literalmente como tú lo mencionabas hace un momento, es un tema opresivo, donde claramente no está el Señor, en el sentido de que por falta de compromiso, por falta de amor, es complejo porque se cae en abuso, en un montón de cosas que tristemente muchos hombres se han respaldado en la palabra para someter de una mala forma a sus mujeres, a sus esposas. Y bueno, y eso es lo que se proyecta hacia afuera. De hecho, me pasó una vez que otra persona que por ahí me dijo, no voy a decir quién, me decía que no le gustaba como la forma en la que yo estaba siendo esposa, por decirlo de alguna forma, en este tiempo, porque me veía en una actitud muy servicial. Entonces me decía, te veo como esclava y yo no quiero verte así. Y yo le decía que en realidad no era eso, sino que yo, por ejemplo, a mi esposo le sirvo por amor me paro cuando él llega, si él me pide algo voy y se lo traigo, pero en ningún caso hay como oye, anda, ya hace esto, como se da mucho en muchos matrimonios que de alguna forma vienen a entenebrecer el diseño del matrimonio. ¿Sabes, Estrella? Algo que hace poquito tiempo se me ha venido revelando como más fuerte, el hecho de entender que, porque claro, uno lo puede decir, como lo decimos acá en Chile, como de la boca para afuera, pero cuando lo empiezas a experimentar y se te revela, es muy distinto, ¿sí? De que todos los cambios, las transformaciones que se dan a nivel sociedad, parten desde nosotros. Exactamente. Entonces, en la medida, porque el Padre nos dio autoridad, ¿verdad? Y nos ha puesto para gobernar, hombre y mujer. Así es. Entonces, esa autoridad que tenemos es tan poderosa porque cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros somos cambiados por el Señor, lo demás empieza a cambiar por el principio de autoridad que está sobre nosotros. Entonces la transformación de la sociedad parte de nosotros. Así más es. Allá de echarle la culpa a los demás, más allá de apuntar a los demás, ¿verdad? Es un asunto nuestro. Y desde ahí parte la responsabilidad. El principio de responsabilidad parte desde nosotros, ¿verdad? Desde la iglesia. Desde nuestro testimonio. Claro, yo ¿por qué te digo que lo he ido experimentando? Porque hace ya unos años el Padre ha venido haciendo algo muy grande y fuerte en mi corazón, ¿ya? Toda una transformación que nació de un clamor por ver la transformación en mi territorio. Entonces, yo empecé a ver cambios a distintos niveles, digamos así, en las cosas que me rodean, en cosas, aún quizás desde las más sencillas hasta las más complejas, empecé a ver transformación, ¿me entiendes? Entonces, esa transformación que nosotros vivimos se va a manifestar en todo lo demás. Así es. ¿Ah? Entonces, creo que en eso la iglesia tenemos que poner bastante atención, ¿verdad? Y nosotros buscar ser ejemplo, en este caso como estamos hablando, ¿verdad? De ser mujer, de matrimonio, de ser ejemplo, de vivir realmente como el Padre nos pide que vivamos, ¿verdad? Y no por imposición, no por obligación, ¿verdad? Sino porque una violencia disfrazada de obediencia. Claro,
hay toda una transformación que es el Padre quien la hace en nuestro interior, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, es real, es verdadera. Sí. Yasmín, ¿cómo ves la relación de la mujer y la esposa de Cristo como su iglesia? Mira, me acordaba con esa pregunta de Efesios 5, donde, ¿verdad? Pablo le habla a la mujer y le habla también al hombre, al esposo, ¿sí? Y habla de, por ejemplo, cómo la mujer debe estar sujeta al marido, ¿verdad? Así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a, como lo que te decía de la sujeción, ¿verdad? De que es unir, es una unión, ¿verdad? Es como la mujer, en este caso todas nosotras, estamos sujetas a nuestros maridos, estamos unidas a nuestros maridos, ¿verdad? Así como Cristo está sujeto a la iglesia, ¿verdad? O sea, perdón, la iglesia sujeta a Cristo, ¿verdad? Y esa unión, ¿cierto? Esa unión es por amor, esa unión es reconociendo quién es, ¿verdad? En el caso de nuestros maridos, reconociendo quién es también Jesús, ¿verdad? ¿Por qué nombro la parte de la sujeción? Porque es algo que se ha igual manoseado mucho, ¿verdad? Es un término que se ha usado bastante mal y creo que también es la parte de la sujeción, y lo digo de forma personal, es algo que al principio me costó mucho entenderlo. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Me costó mucho entenderlo. Y sobre todo, bueno, imagínate, yo me casé hace 11 años atrás, yo tengo 46 años. No me da lata decirlo como mujer. Sí. Tengo 46 años, entonces llevé harto tiempo en el Señor, digamos, buscando ser guiada por el Señor, buscando ser dirigida por el Señor y buscar obedecer es lo que yo, en ese tiempo, el entendimiento que tenía, ¿ya? Entonces, después me casé y ya estar sujeta a mi esposo, entonces había que cambiar muchas cosas. Ya no era partir para donde yo sentía que era, ya no era tomar decisiones sola, ¿verdad? Ya no era, porque Pablo dice que había que estar sujeto en todo, dice, que lo recalca, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte, en general, creo que a la mujer le cuesta. Sí, porque es algo que de alguna forma yo creo que las generaciones antiguas le ha costado un poco entender, entonces esa como transmisión de cultura, por ejemplo, de reino, es algo que quizás de alguna forma se ha estado dando como en estos tiempos, en estas décadas, entonces nos falta eso, como literalmente cuando la palabra nos habla de que las ancianas enseñan a las más jóvenes. Yo cuando partí congregándome, me congregué en una iglesia bien pentecostal, entonces participaba en las Dorcas, me gustaba mucho ahí porque pucha que sabían de cosas y yo como no sabía, entonces quería aprender, también tenía ese deseo de hacer las cosas bien y mantenerme como los caminos del Señor. Siempre tuve mucho miedo de cuando llegué a Él de apartarme y embarrarla, porque antes la embarraba mucho, entonces decía, no, aquí no, tengo que hacerlo bien. Entonces, ellas, dentro de las cosas que me decían, bueno, se enfocaban más en el tema de la sujeción, pero no había mayor luz en realidad. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos al debe como mujeres y como cuerpo, de entregar estas herramientas, de, por ejemplo, lo que tú estás hablando de la sujeción, que es en amor, así como el Señor en amor nos convence y nos lleva, por ejemplo, a dejar cosas del pasado, a soltar rencor y muchas cosas. Asimismo, nosotros tenemos que
sujetarnos a nuestro esposo, aun cuando ellos quizás nos traten de un principio como quizás nos trata el Señor, porque también el hombre dentro del matrimonio también va sufriendo una transformación de acercarse también a la imagen también del varón perfecto, así como Cristo. Entonces, todos vamos apuntando hacia allá. Entonces, el tema de la sujeción es importante porque yo siento que el Señor puso tantas cosas maravillosas en las mujeres que van más allá de la capacidad de dar hijos, de producir vida. Entonces, en ese sentido, siento que el tema de la sujeción tiene que ver con eso, de una forma de doble protección. De hecho, antes del programa pensaba mientras hacía dormir a mi chiquitito, que es como el rato de paz que tengo durante el día de silencio, y pensaba en aquello que pasó en Génesis, cuando los ángeles desearon a las mujeres. O sea, yo decía, seres de alguna forma completos en sí mismos, como uno puede pensar que son los ángeles, y ver que ellos desearan, por ejemplo, una mujer. O sea, ¿qué es lo que nosotras mismas no vemos que el Señor puso en nosotras? Que los ángeles, por ejemplo, lo desearon. Entonces, hay mucho en la mujer que Dios puso. Entonces, así como quizás los mandamientos y la escritura nos marcan un camino para resguardarnos de alguna forma, siento que el tema de la sujeción también va por ahí, va como por esa línea de guardarnos. Sí, absolutamente, porque Dios puso en la mujer, como dices tú, tantas cosas maravillosas, la creatividad, por ejemplo, sabiduría, somos buenas para administrar, ¿verdad? A veces de cosas pequeñitas podemos hacer cosas grandes, sí. ¿Cierto? Podemos multiplicar lo que tenemos, ¿verdad? Como uno lo escucha muchas veces en la familia, ¿cierto? Nuestros abuelos para atrás, de repente tenían muy poco, pero igual les alcanzaba a todos, ¿cierto? Ese poquito y lo hacían rendir, ¿verdad? Se las ingeniaban para hacer al final que todos comieran, el ingenio y los dones empezaban a fluir. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, yo recuerdo ahora a mi mamá sabía hacer muchas cosas y esas cosas salieron a flote por las necesidades del momento. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces, bueno, cuando yo era chica, nosotros éramos bien pobres, ¿ya? Entonces, mi mamá, no sé, pues compraba un vestido grande y de ese vestido grande nos vestía a todas nosotras. Wow. Y aprendió a coser a máquina. Entonces, solita fue, aprendió a hacer vestidos, hasta me acuerdo que trajes de baño nos hacía. Wow. Y así, entonces fue un desatar de dones, de talentos que salieron de ella, producto de lo que vivíamos, ¿ya? Sí. Pero salía, al final había, ¿verdad? Sí. Al final había, entonces yo creo que ella pudo descubrir, y así como también nosotras hemos podido descubrir en el tiempo lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que hay en nuestro interior, esa capacidad de amar, por ejemplo, ¿verdad? Esa capacidad de darte, ¿verdad? Que es la misma que Cristo tuvo por su iglesia. Sí, de negarnos muchas veces. Claro, de darlo todo, hasta a veces llegas al punto en que hay situaciones donde te olvidas hasta de ti misma. Sí. Ya no te preocupas de lo que sientes, de lo que quieres. Por ejemplo, cuando uno tiene niños muy chiquititos, ¿verdad? En mi caso, Débora nació hace 1 año, 8 meses, entonces verla a ella chiquitita, más mis otros 2 niños, más les hacemos clases en la casa, le hacemos homeschool. Entonces, y al final es verlos a ellos y darte por ellos,
y estar pendiente de ellos y vaciarte por ellos y en ellos, Sí, entonces te lleva al final a darte completamente, sí, ¿verdad? sí, Y medida. hacerlo, claro, hacerlo por amor, ¿verdad? Sí, Hacerlo porque amas, porque eh, es parte también del tesoro que el Señor te entregó, sí, totalmente. ¿verdad? Es parte de lo que Él habló de nosotros. Yo creo que es importante poder entenderlo. Por ejemplo, a mis 3 hijos, el padre me habló de ellos antes de casar. Wow. Me dio hasta sus nombres. Entonces, yo cada vez que veo a mis hijos, los veo y los miro también, a ver, ¿cómo decirlo? Palabras sencillas. Son la manifestación de lo que Dios dijo. Sí. Son la palabra hecha carne, por decirlo de una manera. La profecía que Dios dijo, la palabra que Dios dijo, la ves hecha carne. Por lo tanto, es lo que Dios dijo, ¿verdad? Ellos son lo que Dios creó. Sí. Entonces, tú cuidas aún más lo que Dios creó y lo que puso dentro de ellos. Sí, y además que uno tiene la capacidad de verlos en el futuro y proyectarlo, entonces, sí, con mayor esmero uno ahí se preocupa de que todo en ellos se desarrolle conforme a lo que el Señor ya nos dijo de ellos. Claro, claro. Y en, Entonces, y en esa misma línea, Yasmín, ¿qué crees tú que es ser como ayuda y también idónea? Separando un poquito esta frase que como nos nombra la escritura de ayuda idónea. Porque no es solamente ayuda, sino que también es ser idónea. claro, el término de idoneidad, por ejemplo, yo también lo busqué, significa adecuada para la finalidad a la cual se le creó. ¿Ya? Apoyo fundamental también significa idónea. ¿Ya? También que tiene las condiciones necesarias y óptimas para la función determinada. ¿Sí? O sea, el ser esa ayuda idónea es ser aquellas mujeres aptas, capacitadas por el padre para hacer la tarea. Para estar al lado del esposo y ayudar al esposo en lo que él necesite y viceversa. Sí. ¿Verdad? Y esas cualidades, esa condición de ser ayuda y de estar capacitada para hacerlo, el Padre lo puso en todas nosotras. ¿Sí? Lo puso en cada una de nosotras y en cada una de nosotras el esposo tiene lo que necesita. Sí, y viceversa. Totalmente. ¿Verdad? Claro. En la misma línea que tú nos decías, por ejemplo, de la personificación que tú veías de lo que el Señor había dicho en tus hijos, a mí me pasó igual un poco con mi esposo. Cuando yo lo conocí, el trabajo normal, pero él un día me comentó de que él quería estudiar. Yo ya lo miré y yo sentí que sí. Y recuerdo de que fue tanto lo que yo en parte lo presioné y en parte lo alenté para que lo hiciera, que con el tiempo él me daba las gracias también por eso, porque producto de que lo ayudé, me acuerdo que muchas veces le ayudé a hacer informes, era su secretaria. Fue un periodo bien, bien divertido. Entonces él pudo sacar su carrera porque vino a retomar los estudios como a los 25 años. Entonces él como que él sentía que de alguna forma de que ya no estaba capacitado o que le costaba un poquito. Entonces claramente el Señor dentro de esa
de esas muchas cosas que nos puso, eso de ser ayuda, de ayudar. En el caso de nuestro esposo, no solamente tiene relación, por ejemplo, con el ayudar en la casa, con el ayudarle cuando llega, sino que va más allá, sino que ayudar a nuestro esposo a que se desarrollen en lo que el Señor también tiene para ellos, ya sea en lo laboral y tanto en el Señor, así como también en nuestros hijos. Sí, sabes que yo cuando conocí a mi esposo, yo ya estaba trabajando en el ministerio, ¿ya? Entonces, el Señor me llevó a entender de que tenía que ayudarlo a desarrollarse. Como yo ya llevaba, digamos, un trecho ya caminado, entendiendo lo que es pastorear, por ejemplo, entendiendo lo que significa llevar una congregación, yo ya tenía un training en eso. ¿Sí? Entonces, cuando nos casamos, yo entendí que tenía que apoyarlo, entendí que tenía que ayudarlo, y orar por él y animarlo a buscar mucho al Señor, y motivarlo, sobre todo motivarlo a seguir, a avanzar en lo que el Padre tenía para él. Moverlo de repente, así como ya, vamos, sigamos. Claro. Por ejemplo, algo que me parece que el otro día igual se los comentamos, pero para que igual creo que es necesario decirlo, ¿sí? Porque cuando yo conocí a mi esposo, yo lo conocí porque él necesitaba ayuda, y lo ministramos con una amiga, hermana de la congregación, y cuando esa vez lo ministramos, yo pude ver lo que el Padre había puesto dentro de él. El Señor me permitió verlo, y el Señor es tan sabio, porque en los tiempos de problemas, de dificultades, ¿verdad? O de roces que tuvimos los primeros años, él me acordaba de eso. Él me acordaba de lo que yo vi. Entonces es como el Padre diciéndote, no es esto, recuerda que tu esposo es esto. Sí, es temporal esto. Claro. Entonces, ¿cómo ayudo para que esto que no es deje de ser? ¿Me entiendes? Entonces, yo algo que cuando me ha tocado aconsejar matrimonio, esa que ha sido mi experiencia, yo se las he transmitido. Pídele al Señor que te muestre cómo es tu esposo, que tú puedas ver quién es él. Sí, tremendo consejo. Sí. Claro. Porque si fijas los ojos en eso, en quién es él, vas a poner los ojos en lo que realmente es importante, en cómo Dios lo hizo. Exacto. Y cómo el Señor lo ve también. Claro, y nuestra labor de ayudar, de orar, de esperar, ¿verdad? Porque, como tú decías, delante, también ellos pasan procesos. O sea, uno poder entender esos procesos, ¿verdad? Que son temporales, y ahí está la habilidad de ayudar en los procesos temporales, pero sin perder de vista lo eterno. Exacto. ¿Verdad? Y es como el Señor nos mira. Totalmente. Es como el Señor nos mira, ¿verdad? El Señor nos mira en la eternidad, ¿verdad? Nos mira terminados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podamos mirar a nuestro esposo, y también así a los que nos rodean, también así a nuestros hermanos, poder mirar lo que tienen y ayudarlos en lo que podamos ayudar, ¿verdad? A pasar esos procesos mirando lo que ellos realmente son y incentivándolos a mirar eso que son, ¿verdad? Eso que son en la eternidad, eso que el Padre dijo que ellos eran, para que no se
desmotiven, para que no sé, de alguna otra manera se decaigan por lo que sea que estén pasando, ¿verdad? Y recordarles, ¿verdad? Como el padre cuando iba donde Abraham y le decía, Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, ¿verdad? El padre iba a recordarle a Abraham quién era él y su llamado. Sí, mira, así va a ser tu descendencia, ¿verdad? Entonces, el poder estar ahí nosotros, ¿verdad? Nosotras las mujeres, siendo esa ayuda de motivarlos, de recordarles quiénes son, de incentivarlos a seguir adelante y en las cosas que muchas veces nos damos cuenta, porque las mujeres somos igual bien detallistas y en mi caso, a lo mejor a ti también te pasa, no lo sé, uno se fija mucho, uno se fija en las cosas, ¿verdad? Yo noto, por ejemplo, cuando mi esposo necesita algo, a veces en una mirada, en una actitud, tú dices, ya, algo aquí pasa, o no sé, pues, amor, siento que tienes que buscar más al Señor hoy día, ¿verdad? Y las mujeres somos bien, tenemos bien desarrollada la intuición. Entonces, todo eso aflora para ir en ayuda de nuestros maridos. Sí, claramente. Y en ese sentido, Yasmín, ¿por qué crees que Dios puso al hombre como cabeza del matrimonio y sujetó a la mujer a su esposo? Porque no solo lo puso como cabeza, sino que nos sujetó a ellos. Mira, pensaba harto delante en esa pregunta. Y sabes que le decía a Cristian que Dios saca a la mujer del hombre. Porque yo le decía, lo conversábamos, le decía, pues, Dios podría haber tomado barro y habernos hecho también. Al ladito y y haber soplado su, ¿verdad? Su aliento de vida en la nariz nuestra, y lo mismo. ¿Verdad? Yo le decía, ¿por qué Dios decidió sacarnos del hombre? ¿Y sabes qué es lo que yo podía percibir? Que era un asunto de pertenencia. Pero no de pertenencia de que como cuando te pertenece un objeto, ¿me entiendes? Sino de ser parte de ser uno con él. Y por eso no debo esforzarme por verlo, por experimentarlo, por entenderlo, para que no haya en nosotros ese desobedecer, ese mandarnos solas, ¿verdad? Porque somos uno con él, ¿verdad? Y aún más el hecho de haber salido de ellos, igual como salimos de Dios. ¿Verdad? Sí, es profundo. Claro. Es precioso ver, por ejemplo, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero son uno. Son muchos en uno, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros somos muchos en uno. La iglesia somos muchos, es una en uno, ¿verdad? Y en el matrimonio es lo mismo, ¿cierto? Nosotros con el Señor siendo uno, ¿verdad? Y así como nosotros salimos del Señor, ¿verdad? Y está esa unidad, esa pertenencia, o sea, esa ciudadanía, ese de donde yo provengo. Nosotras las mujeres también provenimos del hombre. No somos una creación aparte como los animales, ¿entiendes? Que salieron del Señor, ¿verdad? Lo mismo pasa, yo creo, que con nuestra unión con la tierra, porque también nos hizo de tierra. Sí. Estamos unidos a la tierra. No tan solo porque el Padre lo dijo, sino también porque Él, al hacernos de la tierra, nos fusionó con ella. Sí, totalmente. Entonces, yo pensaba en eso del hombre ser cabeza,
como un sentido de pertenencia y al cual nosotras también tenemos que valorar, ¿verdad? Y respetar, ¿cierto? De esa sujeción, de esa unión que hay entre nosotros y Él y el Señor, ¿verdad? Por amor, ¿cierto? Porque salimos de Él. Igual como tú le tienes respeto a tu mamá porque saliste de ella. Porque Sí. ¿verdad? Sí. Y nosotros cuando tenemos a nuestros hijos en la guatita, sentimos todo de ellos, sus pataditas, sus hipos, Sí. sentimos cuando se mueve, y nos sentimos tan uno con ellos, ¿verdad? Creo que Sí. eso es lo mismo que pasa en el matrimonio, entre el esposo y la esposa. Nosotros salimos del hombre. O sea, el Padre quiso que estuviéramos unidas a Él, a ellos, ¿verdad? A nuestros maridos. Wow, y esa valoración, ese respeto y esa sujeción, yo creo que parte desde ahí. Sí. Él quiso que estuviéramos unidos a ellos, ¿verdad? Sí, y así también. Y en esa unión cumplir con lo que se nos ha asignado. Sí, totalmente. De alguna forma, claro, yo creo que cuando se habla de estos temas no se habla o no se toca ese punto de que salimos de él, del hombre, de un costado. Entonces, de alguna forma, es algo que yo creo que igual hay que entrar a, no sé si a valorar, pero a darle una vuelta y meditarlo en el sentido de la importancia que tiene, porque muchas veces uno habla, no, es que el hombre en la cabeza del matrimonio, y bueno, ¿y por qué en la cabeza? ¿Y por qué me tengo que sujetar? Entonces se cae en un tema como de imposición. Exacto, entonces el punto es que el Señor lo hizo con un propósito. Por un lado, que nosotros amáramos aún más a nuestros esposos porque salimos de ellos, pero también, por otro lado, de que los hombres nos amen mucho más porque estuvimos también dentro de ellos. Entonces es una relación recíproca en ese sentido de que al final se traduce en amor, en amarse. Claro. ¿Y sabes qué? Recuerda que Adán cuando despierta, ¿verdad? Después de este sueño que él tuvo y que el padre saca a la mujer del costado, Adán cuando despierta la reconoce y él le dice, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Sí, totalmente. La reconoce, o sea, y dice, esto es mío, sí. ella es mía. Totalmente. ¿Verdad? Y ese reconocer maravilloso. Ahora, en la Biblia también se ven esos reconocer, ¿verdad? En la palabra. Cuando, por ejemplo, Isaac vio a Rebeca, dice la palabra que él inmediatamente se enamoró de ella, quedó prendida en su corazón, reconoció que era de él. Sí. ¿Verdad? Lo supo. Me pasó con mi esposo también, ¿verdad? Que se los comentó el otro día. Él cuando me vio la primera vez y él me lo dijo. Tú vas a ser mi esposa. Y yo lo miré así como que yo no lo reconocí inmediatamente, tengo que ser honesta. Sí. ¿Ya? Pero él sí lo dijo y la verdad que sí, así fue. Y es así. Sí, sí, eso es una experiencia maravillosa. A mí me pasó con mi esposo. No sé si lo reconocí al tiro, pero me pasaba algo por dentro. Era como que, no sé, lo veía pasar en la iglesia en la que estábamos en ese entonces. Y no sé, y de repente lo pensaba y no sabía por qué lo pensaba. Y decía, pero... Y él en ese entonces era flaquito, muy flaquito, tenía el pelo largo, entonces yo decía, pero ni siquiera es como lo que uno suele decir, ni siquiera es como de mi gusto, no sé, pero algo tenía, algo que no sé. Y bueno, ya con el tiempo dije, no, este es mío. Y de ahí que no lo he soltado, no lo he dejado tranquilo. Yo igual. Sí, así Somos que, dos. sí. ¿Qué te llama la atención de la forma en la que Dios usó a Débora? Una de las cosas que me llama la atención en Débora, bueno, lo que me gustó cuando la primera vez que leí a Débora era ver cómo Dios usaba a una mujer. ¿Ya? Aparte, me sentía muy identificada con ella.
de cómo ella como jueza sobre Israel iban donde ella a llevarle sus casos, ¿verdad? Y de cómo ella, lo que me impresiona mucho es cómo ella oía a Dios, cómo ella oía la voz de Dios. Y su valentía, la valentía de ella y el hecho de ir donde, ¿cierto?, Barak y decirle, Dios te dijo que fueras a la batalla y que llevaras 10.000 hombres, si no me equivoco, 10.000 hombres, y fueras porque ya te había dado la batalla. El tener esa claridad en oír la voz de Dios y llevar adelante los planes de Dios. Eso es lo que me impresiona mucho de ella. Y de no tomar ella las riendas de las cosas. Sí. Sino que de ella decirle a él, haz lo que Dios te dijo. Dios te dijo esto, entonces hazlo, llévalo adelante. Como bueno, él le pidió a ella que lo acompañara, bueno, Débora fue, ¿verdad? Pero ella dándole su espacio a él, digamos, para que él hiciera lo que tenía que hacer. ¿Sí? Dejando que él llevara adelante la tarea que Dios le había encomendado por ser general ahí del ejército de Israel. Sí, en ese sentido elegí tocar el tema de Débora porque es un claro ejemplo de que independiente que en Israel en ese entonces había mucha tiniebla, de que fueron tiempos, por decirlo de alguna forma, muy oscuros, aún así Débora se sujetó al diseño eterno que el Señor nos dio y no sobrepasó de alguna forma la autoridad que ella tenía, porque independiente de que ella tenía mucha autoridad sobre el pueblo de Israel en ese entonces, ella, como se diría en buen chileno, siguió el conducto regular y no se levantó, no se enalteció, sino que fue y levantó a ese varón que el Señor ya había predestinado para que en ese entonces fuera libertado el pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, es un ejemplo súper potente porque hoy vemos muchas corrientes como ligadas al feminismo que en su inicio no tienen nada que ver con lo que vemos hoy, que es como esa autoproclamación de la mujer como de hacerlas todas de alguna forma, que si fuera por ellas muchas, tuvieran hijos solas y no necesitaran al hombre y ese como de descartarlo del cuento, eliminarlo. Entonces, ella pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. De hecho, si vemos, por ejemplo, la historia de Esther, ella también tenía mucha influencia y quizás como esposa del rey en ese entonces, también podía haber hecho y deshecho. Pero vemos otro caso de una mujer en el diseño del Señor que entendiendo y conociendo al Dios que servían de alguna forma, fue obediente, fue sumisa, se sujetaron y de alguna forma así vieron la victoria y se cumplió el propósito de Dios en esos ambos casos. Claro que sí. Claro. Ahora, pensando en lo que decías, vemos como todo lo que hemos conversado acerca de lo que es el matrimonio, lo que es ser mujer, como lo que el feminismo ha levantado es totalmente antidiseño, totalmente anti el diseño del Señor. Sí. ¿Verdad? Que se promueve una mujer libre, una mujer que no se sujeta al hombre, se promueve mucho el odio al hombre. Principalmente, ¿verdad? Eso, el odio al hombre. El odio al hombre, el negar el que uno haya nacido para también tener hijos, casarse, ¿verdad? El no estar sujetos a nadie ni a nada, ¿verdad? Hacer lo que uno quiera, ¿cierto? Entonces, vemos como todo este movimiento, ¿verdad? Se ha levantado en contra del diseño de la mujer, del diseño del matrimonio, ¿verdad? Y vuelvo como igual quizás a mencionar la importancia de
poder dar a conocer la verdad en torno a lo que es realmente el matrimonio y lo que es ser mujer. Sí, totalmente, porque si bien nosotras estamos sujetas a nuestro esposo, no se trata de que seamos esclavas o que no tengamos libertad o que Exacto. no se den un montón de cosas que quizás se tergiversan en movimientos como el feminismo, por ejemplo, que en realidad no son así y vemos que en nuestras congregaciones o iglesias en las que hemos visitado se ha dado también esto, se ha levantado yo lo vi mucho en unas congregaciones en las que estuve, en la que generalmente estaba llena de mujeres, pero no porque muchas veces el hombre no fuera cristiano, sino porque eran mujeres tan avasalladoras que quizás sin darse cuenta con este mismo espíritu que vemos en el mundo, no tenían esa capacidad, por ejemplo, de levantar a su esposo. Así como Débora escuchó la voz del Señor y fue a levantar a este varón para que cumpliera su propósito, vemos muchas mujeres que no están dispuestas a esto, sino que dicen, como quien dice, yo tomo el mando y vamos para adelante y que está bien. Hay situaciones en las que claramente la mujer tiene que tomar el control en su familia, pero si estamos en el Señor, tenemos un esposo que se congrega, como hablábamos al principio, es importante que nos esforcemos para no dejarnos llevar por estas corrientes que se dan de entre liberalismo e individualismo y de alguna forma de autorrealización, que también lo he percibido dentro de algunas congregaciones, de que queremos crecer y está bien crecer en el Señor, pero cae un punto en que en realidad no es que estemos creciendo en el Señor, sino que estamos creciendo en sabiduría, en poder, entre dominio. Entonces son cosas a las que tenemos que tener cuidado porque se está dando muchísimo y es tan sutil que se me viene a la mente ese pasaje en el que Jesús habla de que tuviéramos cuidado con la levadura, porque no nos damos ni cuenta y ya aguantamos un poquito o permitimos una vez, no nos dejamos llevar por estas corrientes y llega un punto que no sabemos en qué puede terminar todo, o sea, nuestro matrimonio o nuestra situación por dejarnos llevar por estos pensamientos. Claro que sí. Así que en ese sentido es importante de que ya sea, no sé, en la nochecita o durante el día o cuando tengamos un tiempo o bien cuando el Señor nos quiera hablar de estos temas, podamos meditar y examinarnos de alguna forma y pensar en cómo lo estamos haciendo, hacernos una especie de autoevaluación y sopesar, ¿estoy siendo ayuda idónea? ¿Estoy cumpliendo mi propósito en el Señor? No el propósito del Señor que nos pinta la iglesia como cesacionista, así que no tiene nada que ver con el reino, de éxito, fama y cosas así, que en realidad no son malas, pero si no están alineadas a la voluntad del Señor no sirve de nada. Entonces es necesario de que nos examinemos y meditemos en todas estas cosas. Sí. ¿Hay algo más que quieras agregar, Yasmín? Bueno, es algo que, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que algo importante revisar en nosotras es ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con el Señor. Ajá. ¿Sí? Cómo está nuestra relación con el Señor, si realmente estamos creciendo en Él. Uh-huh. Y cuando digo en Él, hablo dentro de Él. Si realmente estamos creciendo en Él. Si estamos en Él, si bebemos de Él, si crecemos en Él, si dejamos que Él crezca en nosotros, ¿verdad? Él, que es la luz, va alumbrando todo lo que necesita ser alumbrado.
Sí. ¿verdad? Él crece en nosotros y nosotros podemos ver lo que necesitamos ver. Ujú. Y en esa claridad y en ese entender lo que necesitamos entender, vamos a ir avanzando y creciendo en todo esto que se nos ha dado, ¿verdad? Todo esto que necesitamos nosotros crecer como esposa, como hijas de Él, ¿verdad? Como esta ayuda idónea, ¿verdad? Que nuestros maridos requieren de nosotros. Sí. Yo creo que todo parte de nuestra relación con Dios. Todo parte desde ahí, porque Él es la luz que crece en nosotros, que va de aumento en aumento, ¿verdad? Y Sí. creo absolutamente que Él es el más interesado en que nosotros veamos lo que necesitamos ver. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y lo maravilloso que Él tiene, ya escribió nuestra vida, ¿verdad? Todos nuestros días están en su mano. Entonces, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros buscamos oír su voz y realmente vemos que estamos creciendo en Él, ¿sí? Todo eso que Él escribió, todo eso que Él ya tiene predestinado se va a manifestar. Sí. ¿Sí? Creo que Él ya nos dio todas las cosas, toda la ayuda que necesitamos, todo lo que requerimos ver. Creo que Él ya nos dio todo. Ajá. Entonces, creo que como mujeres lo que más necesitamos, antes de caer en hacer, buscar ser. Sí. ¿Verdad? Por eso creo que todo parte de nuestra relación con el Señor. Creo que todo parte desde ahí. Él es la fuente. Sí, y recobrar nuestra identidad, que es algo que muchas veces no tenemos a alguien que nos diga tú eres esto, o el Señor dijo esto de ti. Y en ese sentido buscarlo y saber quiénes somos. Claro, en la medida que el Señor crece en nosotros, Él nos va mostrando quiénes somos, Ajá, ¿verdad? sí. Él va mostrando nuestro diseño, va saliendo de lo profundo, ¿verdad? Va saliendo de Él porque Él fue el que nos hizo, entonces Él nos va a mostrar cómo nos hizo. Sí, totalmente. ¿Qué dijo? ¿Qué cantó sobre cada una de nosotros cuando nos creó? Sí. ¿Verdad? Y qué maravilloso poder ver y entender que no nos hizo para estar solos, que nos unió a alguien, sí, y que Él vio que era lo mejor, y poder cambiar nuestra perspectiva de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y caminar en pos de eso. Sí. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Claro. Para que así todas las cosas que necesitamos ayuda, las cosas que necesitamos ver, las cosas que necesitamos, a veces cuando hay momentos difíciles, ¿verdad? Tenemos al Señor para que nos ayude, tenemos al Señor para que nos guíe en todos estos procesos de transformación que pasamos. A veces no son fáciles, ¿verdad? Sí. No son fáciles. Entonces necesitamos al Señor para poder ir hacia adelante. Totalmente. Y otro consejo, no sé si me lo permites, chiquitito. Sí, totalmente, sí. A mí me salvó la vida, que también, rodearte de amigos que oigan al Señor. Sí, eso es lo mejor. Y en las cosas que aún en tu matrimonio, que no entiendes o que necesitas, porque a veces uno se puede cerrar en sus propias ideas, en sus propias formas de pensar. Y que alguien de afuera que te conoce y que también oye al Señor pueda aconsejarte. Eso es maravilloso, que la voz del Señor también viene de tus amigos. ¿Verdad? El consejo del Padre viene de tus amigos. En mi caso con Cristian, nosotros tuvimos más de alguna vez ayuda, consejo, de alguien que es muy importante para nosotros, que es Simón. Y nos ayudó, pero él fue como una antorcha ahí en medio de ciertas crisis. Sí. que fue, pero realmente
uno lo agradece mucho, esos amigos del cielo, esos amigos que oyen el Señor, y que el Padre había puesto en tu camino para que ahí los tengas, los valores, y Sí, recibas también de la porción que Él puso en ellos. sí, totalmente. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que buscar, sin caer en el como no tener amigos quizás que no estén en el Señor, para así también nosotros poder ser luz para ellos, tener ese contacto. Pero Claro. más rodearnos, como tú bien dices, de hijos y hermanos que escuchen al Señor. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, ha sido una conversación maravillosa. Yo recordé como tú decías, un tip que a mí también me salvó la vida muchísimo. En todas las ¿Ya? veces que quise salir corriendo, porque a veces hay que decir lo que uno quiere salir corriendo. Sí. Y es que no recuerdo bien el pasaje, pero habla de que cuando cuando la mujer honra a su esposo, honra a Dios. Entonces, eh, cuando uno de verdad ama al Señor, uno busca agradarle. Entonces, yo en ese buscar decía, porque yo también viví ese proceso en el que la obra del Señor en mi esposo no estaba como ahora, por ejemplo, más avanzada, porque todos estamos en el proceso. Claro. Entonces, a veces a uno sí bien le viene entre decaimiento o ese querer tirar la esponja muchas veces, o en los peores de los casos, ese sobrepasar al esposo, no respetarle en el sentido de, ya no importa, lo hago yo. Fue eso, recordar de que el honrar a nuestro esposo es honrar al Señor. Entonces eso siempre, cada vez que mi corazón tendía a hacer lo malo en el sentido de no respetarle, por ejemplo, o faltarle el respeto de una u otra forma, venía ese pasaje y me hacía refugiarme en el Señor. Y en los momentos como de crisis, el amarle, como tú bien decías, viendo la obra terminada de Dios en su vida y como si fuera Dios mismo ahí conmigo, en mi esposo. Así que esos dos como tip me ayudaron muchísimo en todo el proceso de estos ya casi 8 años, y que gracias a Dios al día de hoy nos ha permitido tener un matrimonio maravilloso que de alguna forma, no sé, yo nunca pensé que quizás lo iba a poder vivir, porque como lo decía en el principio, me quedé con el matrimonio de mis padres, entonces decía, pucha, ya, con que sea un poquito mejor me conformo, pero el Señor, gracias a Dios, ha superado totalmente mis expectativas, así que es maravilloso cuando nos dejamos moldear por el Señor y seguimos sus parámetros, seguimos lo que Él nos habló, nos predestinó y nos dejó escrito como guía. Amén. Así que sí, totalmente. ¿Quieres agregar algo más, Yasmín? Sí. Por ahí Bueno, quizás animar a los que nos escuchan y están escuchando, no hay hermanas casadas, hermanos casados, o aún solteras, de que el matrimonio, caminar en este matrimonio, en esta unidad, es un proceso al principio, y que requerimos al Señor y requerimos a los amigos que estén, y que, como decía al principio, para mí el ser esposa ha sido todo un proceso de ir conociendo qué es ser esposa, ¿ya? Como el Señor lo manda que sea, como es realmente el diseño. Sí. Entonces, nuestro matrimonio con Cristian ha ido en un proceso, en un crecimiento ascendente, sí. y la verdad es que yo puedo decirlo, y se lo he dicho muchas veces a él, de que lo amo más de cuando lo conocí. Sí. Que le digo, estoy más enamorada de ti que antes. Porque ha sido así, es así. Creo que el matrimonio es así. Sí, me ha pasado exactamente lo mismo, sí. No es como el mundo, no es como uno lo vio muchas veces, hasta con los propios papás, de que como que dicen que es al revés. Claro, que mientras más pasando los años tienen que aguantar y que ya estamos juntos como casi por amistad nomás, ¿me entiendes? Yo he visto que ha sido un crecimiento de amor,
Y a pesar de lo que ha pasado, cuando hay amor, Ujú. el amor cubre la multitud de faltas, como dice la palabra, Sí, ¿verdad? Y en la medida que nosotros crecemos en el Señor, ese crecer en el Señor involucra crecer en todo lo que es el Señor, ¿verdad? ajá, Crecemos en paciencia, en amor, crecemos en a ver, en todo lo que el matrimonio requiere, sí, ¿verdad? En sí, atenciones, en cuidados, en esperar, en todos esos dones que el Padre ha puesto, nosotros crecemos, entonces se vuelve cada vez mejor. Sí, yo exacto, creo que el matrimonio es así, se perfecciona el amor, sí. exacto, aunque quizás haya muchos que digan que no, aunque Ujú, quizás hayas visto a lo mejor más ejemplos de matrimonios que fueron al revés. ajá, Entonces yo le digo, Cristian, yo creo que el matrimonio es así, yo creo que nuestra relación con Dios es así, sí, de que totalmente. no anhelas el primer amor, lo que sentiste al principio, sino que lo vives siempre. Es un Ajá, crecimiento, ujú, ¿verdad? Donde nuestra relación con Dios no se va apagando, sino por el contrario, a la medida que más lo voy conociendo, más se me va revelando, más me enamoro, más deseo ujú, conocerle, más admiración crece, ¿verdad? O ujú, sea, el sí, matrimonio es lo mismo, ujú, ¿verdad? Y creo que en esa verdad, si lo puedo decir así, ujú, creo que el Señor quiere adentrar a su iglesia, sacarlo de pensar que todo va como a morir, como exacto. lo que te enseñan en el colegio, ¿verdad? Tú naces, creces, ¿verdad? Y al final mueres. Es como Ujú, que todo pareciera que va así, como que el matrimonio empezó bien, súper encendido, de ahí se apaga y pum, se muere. No, ah, no es así, no. ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno que, vuelvo a decirlo, quizás he sido muy reiterativa en esto, pero como la iglesia es necesario que lo enseñe. Totalmente, sí. Y para eso estamos también. Exacto. Así que súper el programa, súper. Sí. Te damos las gracias, Yemin, por tu tiempo, por todas tus palabras y por transmitir, ayudarnos a transmitir la verdad del diseño del matrimonio. Sabemos que hay una profundidad abismal en el matrimonio de muchas cosas, porque es una aventura. Yo así siempre lo Sí, planteo, pero es maravilloso que en este corto tiempo nos hayas ayudado a transmitir la voz del Señor en esta área, de que como tú bien decías, eh, hay que sacarse esos pensamientos que el mundo nos ha inculcado, por ejemplo, en el tema del matrimonio, de que empieza en fuego y termina en hielo, por ejemplo, por decirlo de alguna claro. manera. Sí, Sobre todo si tenemos una relación con el Señor, así mismo va a ser, en la exacto. medida de que nos adentremos con Él y como tú bien decías, tengamos amigos de reino, maravilloso. Estamos, como se dice, destinados al éxito, a estar Sí, bien en ese sentido. Así que te damos las gracias, Yemin, por tu tiempo y también le damos las gracias a todos aquellos que nos escucharon este día y bueno, a los que puedan ver este video ya sea en otro día o en otro momento. Así que sí. nos vamos despidiendo y bueno, deseamos de que la luz de Cristo resplandezca sobre usted y sobre sus matrimonios. Y como Sí, bien decía Yasmín, si hay alguien por ahí que esté viviendo en un diseño que no es el diseño del Señor en su matrimonio, que puedan abrirse al Señor y pedirles esa luz de que les revele, por ejemplo, en qué están fallando. Porque es fácil echarle la culpa a la otra persona, pero siempre todos los cambios parten por nosotros, así como por decirlo, por nosotros como la iglesia para el mundo, así también por nosotras para nuestro matrimonio, nuestra familia. Así que les damos las gracias y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad.
Sabes que en este tiempo que es importante cambiar nuestra forma de pensar. Es importante para cambiar nuestra forma de pensar, primero cambiar nuestra forma de creer, porque ese es el resultado de nuestra vida. Te presento La mente de Cristo, del profeta Emerson Ferrer, que te va a mostrar paso a paso cómo Jesucristo lo hizo para trasladar su sistema de creencias desde su alma hacia su espíritu, para poder creer sobrenaturalmente. Esta herramienta potente de entrenamiento, La mente de Cristo, está disponible ahora en Chile, en el territorio chileno, a través de la librería Vórtice. Puedes entrar a www.clearmedios.com en la librería y ahí podrás encontrarlo, adquirirlo directamente hacia tu ciudad. Enviamos a todo Chile.